Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias, Mesa de Análisis. Hola, muy buenas noches, es un gusto poder informarles. Empezamos de inmediato con la información. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos envió a consulta pública una posible rebaja en las tarifas de autobuses. Las disminuciones serían de hasta 80 colones en algunas rutas. Una propuesta de rebaja de entre 10 y hasta 80 colones en la tarifa de autobuses fue lanzada a consulta pública por ARECEP. La rebaja obedece especialmente a una reducción en el precio del combustible cercana al 7%. Los porcentajes de la rebaja van desde menos 1,40 hasta menos 2,48. Las rebajas son más marcadas en aquellas rutas de autobús que no cuentan con servicio de pago electrónico e impactarán en casi el 95% de las tarifas autobuseras del país. Por mencionar algunos ejemplos, en el caso de la ruta San José Alajuela, esta pasaría de costar 735 colones a 725. En el caso de la ruta San José Heredia, esta disminuiría en 10 colones, pasando de 590 a 580 colones. Para la ruta San José Punta Arenas, la disminución sería de 3.150 colones a 3.100 colones. Y por último, en el caso de San José Liberia, donde se ve la disminución más marcada, pasando de 4.795 colones a 4.715. Será tras la consulta pública que se determine si efectivamente este rebajo procede con estas tarifas y entraría a regir una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Y la Contraloría General de la República admitió y ahora tiene para estudio la segunda apelación de DECRA contra el concurso de la revisión vehicular. Este reclamo se debe resolver en un plazo que vence el próximo 3 de abril. Un nuevo recurso de apelación que interpuso el consorcio DECRA en contra de la decisión de escoger a otras dos empresas privadas para que brinden el servicio de la revisión vehicular fue acogido. La queja ahora se encuentra en fase de estudio por parte de los técnicos de la Contraloría General de la República. Esta gestión se encuentra en la División de Contratación Pública de la Contraloría General de la República, se encuentra a partir de este momento en etapa de análisis por el fondo y que por ley tiene un plazo de resolución que vence el 3 de abril del 2025. Esta es la segunda vez que DECRA recurre a esta instancia para dejar sin efecto la decisión del Consejo de Seguridad Vial. La primera ocasión tuvo como resultado la nulidad de la decisión de COSEVI. Sin embargo, la segunda decisión de COSEVI fue la misma, decidió precalificar a las dos concursantes. El proceso ahora debe superar esta apelación. Posteriormente, los directivos deberán analizar nuevamente las ofertas de las compañías preseleccionadas y decidir si las elige de forma definitiva. No hay plazos establecidos para tomar esta decisión. DECRA, que actualmente brinda el servicio bajo un permiso de uso precario, quedó también por fuera. Debido a esto, la prestadora del servicio actual interpuso la apelación. Ahora la Contraloría procederá a estudiar el fondo del asunto y dictará una resolución final a ver si el proceso licitatorio se ha cumplido con los requisitos de ley y si procede la precalificación a las empresas que no incluyen a DECRA. El ente contralor informó que se le dio audiencia a las partes para que se refieran al caso. Además, indicó que el recurso de apelación está en etapa de análisis por el fondo. Según la ley, el reclamo se puede resolver en un plazo que vence el próximo 3 de abril del 2025. El consorcio A+CR y el grupo TÜV Rheinland fueron las empresas seleccionadas para asumir la inspección técnica vehicular a partir de julio, fecha que no se modificaría para la entrada en vigencia. En poco más de un mes de lo que llevamos en este 2025, la Policía de Tránsito ha hecho ya 30.000 multas a conductores. 2.851 infracciones fueron por irrespetar las señales de tránsito, 4.188 por manejar sin licencia o con el documento vencido, mientras que 7.560, es decir, la mayoría, se confeccionaron por problemas con los documentos del vehículo. Entre otros factores está el uso del celular mientras conducen las personas, así como llevar mascotas sobre las piernas mientras están conduciendo. Y la circunvalación norte se convierte en escenario de precaristas y también de delincuencia, mientras que los peatones denuncian la falta de vigilancia en esta zona. Basura, la falta de vigilancia y mantenimiento comienzan a notarse en la circunvalación norte. Ante eso, los peatones han tenido que evitar el recorrido o hacerlo en horas del día. La zona se ha convertido en tierra de nadie y ya se han construido ranchos donde viven varias personas. De vez en cuando sí pasa bastante la policía, no es como que sea nulo,
Sí, pues nos gustaría un poco más de seguridad porque sinceramente es bastante inseguro por acá, más que todo porque hay lugares muy oscuros, pero tampoco es nula, entonces... Ya se han dado algunos casos, entonces obviamente por eso mismo, ¿verdad? Ojalá que pues nunca te toque, ¿verdad? Pero sí hay gente que sí ha hecho, ¿verdad? Sí, gracias a Dios nunca me ha tocado, pero sí sé que es peligroso, ¿verdad? Ante lo que lograron captar nuestros lentes, la Municipalidad de Tibás informó que es responsabilidad del gobierno local mantener esos terrenos en buenas condiciones. Aunque se apoya la recolección de basura en algunos tramos, la totalidad de la vía no es menester del gobierno local. La policía va a iniciar un operativo en las zonas calientes donde se han reportado asaltos. Fuerza Pública viene desarrollando una estrategia diferenciada para la atención de aquellos distritos en los cuales, con relación al año 2023, se nos generó algún tipo de alza en la incidencia criminal. El esfuerzo que viene a realizar en este momento Fuerza Pública es la concatenación de los diferentes actores que están involucrados para dar una respuesta diferenciada, por lo cual se está tomando en consideración la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Apoyo, los compañeros del Departamento de Inteligencia y Análisis Criminal, en conjunto con Migración, Policía Fiscal. El nuevo viaducto de Circunvalación Norte se podría convertir en la nueva carretera de indigentes. Esta es la preocupación de los vecinos, quienes teman que debajo del puente se convierta en un espacio para el consumo de drogas y un basurero. La Contralora General de la República, Marta Costa, advirtió sobre las debilidades en el portafolio de inversiones, la ausencia de controles y también deficiencias en el manejo de proyectos de un importante programa de infraestructura de la Comisión Nacional de Emergencias. Las obras son parte del crédito de $700 millones que asumió el gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Una auditoría de la Contraloría General de la República al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de la Infraestructura PROERI encontró debilidades en controles que la Comisión Nacional de Emergencia debía implementar a 502 obras, cuando quedan 8 de los 18 meses de ley concedidos para realizarlas. Ausencia de controles para verificar las condiciones, costos y efectuar los pagos de los proyectos de peligro inminente y debilidades en la definición de las inversiones que se incluyeron en PROERI. El informe nuestro sobre el PROERI, sobre este proyecto en concreto de $700 millones, tiene ese fin, digamos, que se enderece, que se implanten los controles, porque esos controles están en la ley que aprobó este crédito, están en el contrato de crédito, están también en los acuerdos de servicios con las firmas implementadoras y no se están poniendo en operación. ¿Y esto para qué? Para que los proyectos tengan el mayor éxito posible. El crédito nos preocupa que este crédito esté avanzando, como se dijo allá adentro, que está avanzando muy rápido, pero sin controles. La diputada Pilar Cisneros argumentó que la preocupación sería si los proyectos no estuvieran avanzando. A ver, no denuncia falta de controles, dice que hay que fortalecer el reglamento de control y que ella ha mandado ciertas cosas para subsanar o arreglar y que espera que la Comisión Nacional de Emergencia lo haga. En buena hora, perfecto, todas las observaciones son bienvenidas, pero el hecho de que en este tiempito ya haya casi un 75% de las obras licitadas, muchas en construcción, algunas terminadas y otras muy avanzadas, yo considero que es un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque en este país todo avanza pasito tum tum. Todo es lento, todo es para ayer, vamos a ver. No. Aquí las cosas se han hecho rápido y bien. Y se han hecho obras, por ejemplo, los muros de contención. De las 502 obras, 204 son para atender secuelas e infraestructura de emergencias. Consultamos la posición de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes afirmaron que recibieron el informe de la Contraloría General de la República a finales de año y van a dar respuesta según los plazos establecidos por dicho ente. Y Costa Rica quedó en el puesto 42 de 100 en el ranking del combate a la corrupción. Este estudio internacional revela un estancamiento también de los países a la hora de hacerle frente a este fenómeno. Costa Rica no califica ni en los primeros 50 lugares de países con menor corrupción según un ranking internacional. Nuestro país obtuvo el puesto 42 en el más reciente índice de percepción sobre la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, muy por debajo del puesto 59 que ostentó hace 8 años. ¿Por qué hay obra pública que se duplica en el precio, que se duplica y cuatriplica en los años en que estaba prevista que se iba a consolidar?
Entonces dicen, ay, es que no sabemos por qué, pero es que esos actores no funcionaron. Bueno, sí vamos, levantamos un poquito las faldas del mantel, empezamos a ver que se presentó está salpicadas por la corrupción. Que ha generado que Costa Rica desde el 2011, cuando empezó a participar de este ranking, no haya logrado salir de puestos medios en cuanto al combate a la corrupción. ¿Qué hace falta para que verdaderamente los gobiernos puedan culminar sus gestiones con transparencia? El cuestionamiento a libertad de expresión, libertad de prensa, los temas vinculados al Poder Judicial, ¿verdad? Digamos, hay un clima tal vez un poco mayor, digamos, de miedo, de inseguridad. Los actos de corrupción son absolutamente reprochables, inaceptables y dañan la credibilidad de nuestra nación. La corrupción ha secuestrado a Costa Rica. Durante los últimos años hemos visto cómo se han multiplicado los escándalos que involucran a altos funcionarios del gobierno o de la clase política nacional. Estos discursos son reincidentes en cada campaña política. Usted quizás los ha escuchado por años. Sin embargo, la deuda sigue. Dinamarca, Finlandia y Singapur obtuvieron los primeros puestos, es decir, los países con menos corrupción. Caso contrario a naciones como Sudán del Sur, Somalia y Venezuela, donde se hallan los peores escenarios. Si bien en nuestro país hay mejores sustanciales en la transparencia, por ejemplo, a nivel del sistema financiero, los esfuerzos deben centrarse, según los expertos, en fortalecer el acceso a la información, el respeto al Estado de Derecho y el cese a tensiones y cuestionamientos entre los poderes democráticos. Medidas como la Ley de Acceso a la Información Pública e incluso el Índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes son parte de los esfuerzos que el país hace hacia una gobernanza más honesta y efectiva. Y la Comisión de Asuntos Hacendarios sesionó en 77 oportunidades desde mayo anterior hasta la fecha, siendo una de las más eficientes de la Asamblea Legislativa. Los dictámenes de los proyectos de ley que van a estos foros legislativos se retrasan en muchas ocasiones por la gran cantidad de mociones que los diputados deben discutir. El trabajo de las comisiones permanentes, especiales y plenas de la Asamblea buscan agilizar el trabajo en el plenario legislativo. Pese a esto, su funcionamiento en ocasiones parece muy lento. La Comisión de Hacendarios es una de las más eficientes con 77 sesiones desde mayo del 2024 a la fecha. Yo creo que nosotros hemos tratado de dar la producción necesaria y avanzar en los tiempos correspondientes en todas las comisiones. No obstante, en los tiempos de periodo extraordinario, que solamente se conocen los proyectos que convoca el gobierno, ahí baja la producción porque hay muchos proyectos que ellos no convocan. Mire, depende mucho. Hay comisiones que yo creo que trabajan muy bien, por ejemplo, nombramientos. Súper estrictos, pero así, recontra, siempre salimos al tiempo con los expedientes. Doña Alejandra Larios es recontra ordenada y vamos muy bien. Hay otras que más o menos, digamos, Hacendarios, antes yo consideraba que era una de las comisiones que trabajaba súper bien. Los temas son muy variables y eso también requiere de tiempo y de análisis de estudio. La velocidad con la cual trabajan las comisiones depende mucho, no solamente de la naturaleza de los proyectos que se ven, sino de la complejidad y densidad de los proyectos que se ven en cada una de las comisiones. Por ejemplo, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, los proyectos que se ven tienen que ver con la limitación de derechos y garantías en muchos casos o la definición de nuevos procedimientos. Hay varios aspectos que pueden incidir en el avance y en el tiempo de avance de un proyecto de ley. Primero, los integrantes de la comisión y su ideología y su posición a algunos proyectos. También el tipo de proyecto que se esté analizando en un momento dado. Pero sin duda alguna, la ciencia de esto es el diálogo, la construcción y qué tanto los integrantes de esta comisión quieran avanzar o no en un proyecto. Las comisiones plenas funcionan como mini plenarios y tienen un valor especial. Tremendamente importante. Las comisiones plenas se crearon con un propósito de desahogar el plenario legislativo. Son comisiones muy pensadas para eso y desafortunadamente durante muchos años se había dejado de lado. Ahora nuevamente se retoma y creo que eso es maravilloso. Lástima que lo retomamos como hasta ahora.
ahora que es como el final de nos falta ya año y resto para estar fuera de la Asamblea. Otro tema que se ha activado muchísimo en la Asamblea Legislativa es las comisiones con potestad legislativa plena, ¿verdad? Que se convierten en mini plenarios, pero que pueden desentrabar el trabajo en el plenario legislativo. Actualmente tenemos más de 300 proyectos de ley en el plenario legislativo esperando algún proceso de discusión y de quema. Hoy, por ejemplo, estamos viendo alrededor de casi 35 proyectos de ley y la idea es avanzar lo más posible, ¿verdad?, en el marco de lo que suceda por parte de la... Las comisiones plenas regresaron luego de prácticamente 4 meses sin ser convocadas en periodo de extraordinarias. Para conmemorar hoy el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hoy en Extra Noticias exaltamos el talento y la dedicación de 3 mujeres que destacan en las áreas de la ciencia y la tecnología. Ellas demuestran que el conocimiento y la innovación no tienen género y que sus aportes son ejemplo de esfuerzo, excelencia y contribución al desarrollo del país. La excelencia y el talento de las mujeres costarricenses en la ciencia y la tecnología siguen marcando hitos. Hilary Molina, estudiante del CTP de Naranjo, representó al país en la Olimpiada Internacional de Robótica en Turquía tras ganar la edición nacional en 2024, demostrando que la innovación y la creatividad no tienen género. Bueno, el año pasado nosotros participamos en la Olimpiada Nacional de Robótica con el tema Aliados de la Tierra, por esto se creó este proyecto. Nosotros ganamos primer lugar y quedamos participando, nos dieron el pase para ir a la Mundial en Turquía, Izmir. En el ámbito de la medicina, Tamara Cáceres destacó al obtener el mejor promedio en la prueba internacional de medicina, requisito clave para acceder al internado en la Caja Costarricense de Seguro Social. Me siento muy feliz de representar a las mujeres en la ciencia con este logro. A su vez, la doctora Enriquette Raventós, reconocida con el Premio Nacional de Ciencia, ha dedicado su carrera a la investigación en psiquiatría y genética humana, contribuyendo al avance del conocimiento en salud mental y enfermedades hereditarias. Me impulsa a seguir con más ganas estos planes que tengo de internacionalización, de reforzar las redes de genética humana, de genómica en Latinoamérica. Estos logros reafirman la importancia de seguir promoviendo la participación femenina en la ciencia y la tecnología. En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, conmemoramos a las mujeres y niñas que con su pasión y talento impulsan la innovación científica y tecnológica en Costa Rica. Juntas construimos un futuro más equitativo y lleno de oportunidades. Desde la educación secundaria hasta la investigación de alto nivel, el trabajo de Hilary, Tamara y la doctora Raventós demuestran que el talento no tiene límites y que las mujeres continúan transformando la sociedad a través del conocimiento. Y ante las nuevas políticas del gobierno de Trump, muchos migrantes detuvieron su viaje hacia Estados Unidos. En Paso Canoas, por ejemplo, unos 500 venezolanos permanecen en la línea fronteriza analizando si continúan o no hacia el norte. Este es el panorama en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Cientos de migrantes detuvieron su marcha, incluso muchos de ellos se devolvieron, por lo que es necesario articular una nueva estrategia migratoria. Ponernos de acuerdo sobre un estándar para el trabajo conjunto de nuestro país y Panamá para tratar de manera conjunta la administración segura y ordenada de los flujos migratorios. Así como hemos sido ejemplo para el mundo en lo que fue la regulación del tránsito sur-norte, también ahora lo vamos a hacer en la regulación del flujo migratorio norte-sur. Y es que las nuevas políticas de Donald Trump han puesto en duda el éxito del sueño americano. Zonas como el Darién reportaron un descenso en el flujo migratorio. Mientras que en Sinaloa y otros pueblos fronterizos entre México y Estados Unidos, hay miles de migrantes a la espera. Hoy hemos logrado un preacuerdo donde en próximo día perentorio debemos entonces ya organizar sobre la base de la comunicación entre ambas naciones una forma correcta de hacer las cosas y a tiempo. Durante la reunión, los jerarcas de ambos países discutieron el trabajo bilateral para el control del flujo migratorio y la lucha contra los delitos transfronterizos en la región. Por el momento mantendrán el transporte y el trato diferenciado a los migrantes que lleguen a Paso Canoas. Los vendedores ambulantes en la provincia de Punta Arenas tienen que seguir esperando por un reglamento que aún no está definido para vender en el sector que es conocido como El Faro. En la municipalidad afirman que muchos de ellos no son de Punta Arenas y que necesitan poner orden en esa actividad.
Vendedores ambulantes de Punta Arenas tendrán que seguir ofreciendo sus productos sin un permiso claro por parte de las autoridades de salud y de la Municipalidad de Punta Arenas, ya que aún no está listo el reglamento para regular esta actividad. Que la Municipalidad de Punta Arenas actualmente se encuentra reglamentando la Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas, por lo tanto, hasta que no se cuente con la regulación respectiva, no se podrá otorgar el documento idóneo para que el Ministerio de Salud proceda a generar los permisos que bajo su competencia y la ley determinan. Mientras familias que dependen de esta actividad, como dicen ellos, deberán seguir trabajando en la clandestinidad. En teoría estamos clandestinamente. Nos han dicho trabajan bajo su responsabilidad, más sin embargo esa responsabilidad acoge que en cualquier momento puede llegar la municipalidad, Ministerio de Salud y quitarnos nuestros puestos y los productos. Estas personas desde la inauguración del Hospital Nuevo Punta Arenas están pidiéndole al gobierno tanto local como el nacional por una solución. Hay personas que desde diciembre no trabajan, personas que mantienen su familia, personas que pagan un alquiler, agua, luz. Hay mucha gente que no es del Cantón Central de Punta Arenas que viene a beneficiarse con este comercio. Nosotros creemos que el ordenamiento es sumamente necesario, se ha quedado durante muchos años. El ordenamiento te va a permitir, primero, que cada uno de estos lugares esté debidamente con su permiso sanitario de funcionamiento y darle seguridad a la gente que viene a visitar Punta Arenas con lo que va a ingerir. Después, que cumpla con la normativa, que es tener una patente, una licencia. Punta Arenas pasa en este momento por la temporada alta de turistas. $5.500 ahorrantes e inversionistas de COPE Servidores siguen sin saber cuánto dinero recuperarán y mucho menos cuándo es que lo recibirán, al tiempo que cuestionan y ponen en duda la supervisión de su jefe a la cooperativa. Y es que 9 meses después de la intervención, la pesadilla parece estar lejos de acabar. Nuestro compañero Kenneth Rojas conversó con 3 de los afectados y nos tiene más detalles en su segunda entrega sobre este tema. Kenneth. Ayer informábamos sobre cómo el resolutor de COPE Servidores, el señor Marco Hernández, tiene máximo 3 meses para tratar de vender lo que queda de esta cooperativa. Estamos hablando, por ejemplo, de aproximadamente el 20% de la cartera crediticia que se ha determinado y llamado el banco malo, así como también edificios y vehículos. Esto con el objetivo de tratar de recaudar la mayor cantidad posible de dinero con el cual se le trataría de reintegrar lo que todavía se le adeuda a aproximadamente 5.500 personas físicas y jurídicas que tenían más de 6 millones de colones. Previo a conocer los relatos de estos 3 afectados con los cuales conversamos esta semana, vamos a pasar a explicar y recordar un poco cómo fue que funcionó poco a poco la devolución de los dineros. Por ejemplo, recordemos que todos los prácticamente 131.500 ahorrantes e inversionistas de COPE Servidores recibieron los 6 millones de garantía. Recordemos que fue mediante la venta que se hizo del Banco Bueno al Banco Popular. Todos recuperaron ese monto. A partir de los 6 millones, y esto es importante recordarlo, la devolución que tuvieron sobre el excedente de esos 6 millones, estos 5.500 inversionistas y ahorrantes, fue del 50.68% sobre ese excedente. Prácticamente, para hablar de números cerrados, la mitad. Pendiente de devolución todavía hoy, y a pesar de que transcurren las semanas, estamos hablando de un 49.32 sobre el excedente de los 6 millones para estos inversionistas. Como lo decíamos, 5.500 personas físicas y jurídicas que están pendientes de saber cuánto de este 49.32 sobre los 6 millones que ya recibieron podrían finalmente recuperar. No saben cuánto, no saben cuándo. Pero vamos a ver también un ejemplo. Vamos a pedirle a los compañeros que nos muestren el ejemplo de lo que son estas millonarias pérdidas para todas estas personas. En un ejemplo de una inversión de 50 millones de colones, por ejemplo, le decíamos y les comentábamos, la recuperación inicial para todos fue de 6 millones de colones. Lo que en su momento quedó pendiente de devolución fue un total de 44 millones de colones. De esos 44 millones, en este caso, por ejemplo, la persona recuperó dentro del 50.68%, 22.3 millones de colones. ¿Esto qué significa? Y pasamos a ver el siguiente dato. El saldo que esa persona que inicialmente habría invertido 50 millones de colones, la pérdida que genera en este momento el no recibir ese 49.32%, estamos hablando de que esas personas con ese monto están en este momento a la espera de, o perdiendo, mejor dicho, 21
2.700.000 colones. ¿Cuánto podrán recuperar de este monto? ¿Cuándo? Es lo que desconocen. Por eso piden al resolutor que trate de vender lo que pueda para así tratar de evitar un proceso concursal, es decir, ir a un juzgado a hacer un proceso de quiebra que podría tardar muchísimos años. CONACYF y la SUGEF, que son los entes reguladores, que son supervisores, ellos fallaron en esto. No hubo buena supervisión. Esto es una burla para todos nosotros, ¿verdad? Es muchísima, muchísima tristeza. Siente uno un dolor increíble. Fue la mitad del dinero que realmente yo tenía. Tenía el ideal de comprar una casa con Copeservidores porque yo sabía que ellos se podía lograr eso. Y eso totalmente fue algo negativo al final porque me dijeron, esto está cerrado. Llegué un día a la cooperativa, me dijeron, está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Me dice, sí, es que ya hubo una intervención y aquí usted no puede sacar nada de su dinero. ¿Cómo va a creer que una entidad como es la CONACYF y la SUGEF, que están supervisando, que son gente preparada a nivel universitario, que tienen todas esas titulaciones y no se van a estar dando cuenta de lo que está sucediendo en una entidad como Copeservidores? Uno no puede ir a una entidad, uno no puede ir a CONACYF, no puede ir uno al gobierno, no puede ir a ninguna parte a decir, mire, el tiempo se acaba, mi plata se está yendo, esto se está derrochando por la alcantarilla, como decimos los ticos, se nos está yendo la plata y si esto se va a un proceso concursal, yo voy a perder todo, mi dinero se va a perder, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con los demás ahorrantes? Gente sufrida, gente que está en silla de ruedas, que están en cama. Ahí se me acabó la vida a mí porque ya no tuve plata ni para pagar agua, ni para pagar luz, ningún gasto, ni comida. Tuve que tocar puertas con terceras personas que me dieran dinero para poder comer. Si del todo no somos escuchados por parte de ni don Marco, ni SUGEF, ni CONACYF, ni Banco Central, independientemente a quien lleguemos, ¿verdad? Pero ya no tenemos cómo llegar. Ese es el problema. Pésimo. Deja mucho que desear. Ojalá pudieran cambiar o quitar esas entidades o cambiar los funcionarios que tienen porque son pésimos, 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 pésimos. Una sola persona que fue supervisora de SUGEF, o sea, que tenía que ver el problema de la cooperativa, ¿verdad? Lo nombran interventor y después lo nombran resolutor. Que no fue que el dinero llegó regalado, sino que uno lo construyó a través del tiempo, honradamente trabajando y de un momento a otro, por una irresponsabilidad de mucha gente, de la gente de la cooperativa, de la gente que supervisaba, de la auditoría externa misma, en donde dejaron que algunas anomalías se dieran. El Estado, que es el supervisor, o la misma auditoría externa, tienen que tener sistemas más robustos donde se detecte. Y por favor, maquillajes, contabilidades dobles. En un año se detectan si usted trabaja, pero si usted no trabaja, realmente no. Es más doloroso un año después con una cartera que no vale nada. Entonces, por favor, seamos conscientes, seamos profesionales, usemos la lógica y si yo no puedo, busco ayuda con los que saben. Yo he dicho, Marco Hernández, póngase la camiseta, dóblese las mangas y póngase a trabajar. Piense que es su dinero porque él no ha perdido nada. Y que nosotros, los afectados, logremos recuperar el máximo de lo que depositamos con toda confianza.
Estos tres inversionistas también se suman a los reclamos de lo que ellos consideran fue una muy floja supervisión por parte de su jefe a esta cooperativa, esto con el fin de tratar de evitar la debacle financiera que vivió esta entidad a partir de que se determinó la intervención el pasado 13 de mayo de 2024. Y lo decía doña Patricia, ¿cuánto podremos recuperar? Y en el ejemplo que veíamos de los 50 millones, el pendiente de casi 50% sobre el mínimo de 6 millones garantizado, 21.7 millones de colones. En ese caso dependerá de en cuánto pueda vender don Marco Hernández, el resolutor, lo que queda de la cooperativa y en cuánto de esto y en cuánto lo pueda vender para saber finalmente cuál sería el saldo que posiblemente se tendría que resolver en un proceso concursal que conocemos popularmente como un juicio por quiebra y que ya sabemos lleva muchísimos años y que la posibilidad de recuperación es mucho menor. Pero precisamente sobre este tema estaremos ampliando en nuestra tercera entrega. Gracias, Kenneth, por este amplio reporte. Y 3 campañas que costaron más de 10.000 millones de colones no bajaron la accidentabilidad en carreteras, según una auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Según este informe, estas iniciativas no presentaron cambios ni innovaciones desde su lanzamiento en el año 2016, pese a una inversión superior a los 10.000 millones de colones. La situación también aplica a las campañas de El Chasis Modos, porque la velocidad mata y la brigada vial. España, por ejemplo, logró reducir en un 80% los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes de tránsito en los últimos 10 años aproximadamente. Pasamos de tener casi 10.000 muertos al año a tener aproximadamente 1.700. ¿Cómo lo lograron? Bueno, las estadísticas lo dicen y nosotros podemos hacer lo mismo. Dentro de ello, el gobierno puso leyes más estrictas. Por ejemplo, manejar en España sin licencia equivale básicamente a ir a cárcel. Aparte de eso, las leyes se pusieron más fuertes en el sentido de subir las multas, pero no solo subirlas, sino que al poner una multa, la multa tiene que ser cobrada lo más pronto posible, porque si las multas se perdonan con el pasar del tiempo, solamente se pone una apelación, como en el caso de Costa Rica, lo que sucede es que la persona simplemente dice, no me toca pagar, puedo seguir siendo irresponsable. Un informe de la Auditoría Interna del Consejo de Seguridad Vial advirtió que no hay datos suficientes para confirmar el impacto de la estrategia de seguridad vial. El análisis de estas campañas coincidió con los periodos de 2 años muy violentos en carretera, cuyos decesos en el sitio llegaron a 517 en el año 2023 y 505 en el año 2024. El conducir requiere una responsabilidad muy grande, entonces por ende tenemos que prepararnos. El conducir no es solo agarrar un vehículo y me voy, no, es prepararnos, tener una conducción defensiva. Por eso nosotros como escuelas certificadas tenemos que enseñar esa parte de que tengan una buena conducción defensiva, qué deben de hacer en carretera, cómo poder tener mi entorno bien controlado, respetar los límites de velocidad. Durante el periodo se registraron 100.000 accidentes con heridos leves y 17.000 con víctimas graves o fatales. Roy Rojas, director de proyectos del COSEBI, cuestionó el informe y defendió los esfuerzos que han hecho con las campañas. Afirmar que no se cumplen los objetivos de reducir muertes es temerario, digamos. Es temerario porque eso es una mala interpretación, eso es desconocer cómo funciona un abordaje para intervenir una situación. La moto es más que un medio de transporte, es una herramienta de trabajo. La gente necesita llevar el arroz y los frijoles a la casa, se sube en una moto aunque no tengan licencia, en las piñeras, en la palma africana, en el banano, ahí es donde se concentra la mortalidad. El informe también resaltó la necesidad de usar más las redes sociales y otras estrategias digitales para impulsar este tipo de campañas. La Fiscalía tiene identificados a 2 grupos criminales que provocan la mayoría de los hechos violentos en Atillo, Alajuelita y San Sebastián. Algunos de estos grupos pagan a sicarios con comida y con ropa. Se trata de los Meir y los Lara, quienes mantienen una presencia importante en la zona y sus disputas por territorios provocaron homicidios y amenazas para las comunidades en los últimos meses. Estas bandas criminales en Costa Rica están consiguiendo fusibles AR-15 por medio de cárteles mexicanos y fusiles AK-47 a través del mercado clandestino colombiano. Este punto es de interés para nosotros y estamos interviniéndolo, dado que han sido constantes los reportes de violencia, inclusive violencia armada, es decir, disparos en esa zona.
y por lo tanto estamos golpeando a la organización principal que está operando ahí. La provincia de San José contabiliza actualmente 33 homicidios. Eso significa que ocurre un asesinato cada 30 horas en esta provincia. Que en sectores como Alajuelita, Atillo y San Sebastián operan bandas delictivas muy bien definidas, como por ejemplo los Mayri y los Lara, o también llamados los Locos. Ellos provocan muchísima de la actividad delictiva que termina en homicidios o delitos contra la propiedad en comunidades como la de Atillo, Cantón de Alajuelita o San Sebastián. En menor escala operan otras bandas también en la comunidad de desamparados y por supuesto también en Puriscal. Esta guerra se debe a vendedores de droga que se pasaron de un grupo a otro, lo que ha generado órdenes de muerte. Y un hombre es buscado por el organismo de investigación judicial por dañar un vehículo y amenazar a su conductora. Este hecho ocurrió en la provincia de Heredia y las autoridades solicitan ayuda para identificar al presunto agresor. Nuestro compañero Alberto Cuadra nos tiene los detalles de esta noticia. Alberto. Bueno, para algunos le puede parecer algo muy típico en carretera, para otros tal vez algo que nunca le ha pasado. Bueno, imagínense ustedes estar dentro de su carro y que de un pronto a otro una persona extraña se le ponga de frente de su vehículo, no solamente lo insulte, sino que también le cause daño a su patrimonio. Bueno, esto es penado por el Código Penal, hay una situación, hay una infracción y sobre todo, pues ese tipo de comportamiento se está viendo más en carretera. Veamos la siguiente información. Las cámaras de seguridad grabaron cómo el sujeto se estacionó cerca de otro vehículo para impedir el paso y reclamarle de manera airosa. Una discusión entre dos personas que se ha vuelto viral, pues el conductor de un vehículo no tuvo ningún temor de arremeter contra quien manejaba el otro carro y no contento con esto, la amenazó. Aquí la situación es establecer la intención que se tiene de agredir a la persona y las razones por las cuales me dio el hecho. En el caso que vemos en donde se observa el video en donde dos ciudadanos en carretera se agreden mutuamente, podría establecer esta responsabilidad si se causó algún daño a cualquiera de las personas involucradas dentro del proceso. La amenaza es una manifestación de voluntad que realiza una persona de que va a ocasionar un daño a otra. De esta manera, cuando la acción se realiza con una utilización de un arma de fuego, no importa si se utiliza o no o se muestre, se presenta el delito de amenazas agravadas, para el que la ley establece penas de 15 a 60 días de prisión o de 10 a 60 días multa. El hecho ocurrió en Mercedes Norte de Heredia. Una maniobra en carretera hizo enojar al conductor, que de inmediato quiso iniciar una pelea. El OIJ busca ahora a esa persona y solicita información mediante su línea confidencial 808-645. Según lo que dicen los expertos es que hay que mantener la calma, hay que también, por más difícil que sea, hay que mantener la calma y sobre todo también tratar de buscar pues alguna autoridad que esté en el momento. Sobre todo, muy importante es si tenemos algún mecanismo para poder grabar y también registrar ese momento, es muy útil a la hora de realizar algún tipo de demanda o también reclamarle a esa persona que ha hecho algún daño a su vehículo. Desde Circunvalación Norte, este es un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Y los jóvenes en edad productiva son las principales víctimas de homicidio en nuestro país. La provincia de Alajuela está ocupando el tercer lugar en asesinatos en lo que llevamos de este año. Nuestro compañero Gustavo Castro realizó una radiografía de las regiones más afectadas y también el perfil de las víctimas. Un escenario realmente preocupante tanto para la población costarricense como para, en general, para expertos en materia de seguridad. Y es que, por ejemplo, bastaron 41 días de 2025 para que el país completara su primer centenar de homicidios. Algo que, según los expertos, podría empeorar. Y es que incluso la cifra supera por 8 el mismo lapso que se presentó en 2024. De inmediato, la información que resume la radiografía de los primeros 100 homicidios en 2025. 100 homicidios en 41 días, 8 más que en el mismo periodo del año anterior. San José encabeza el listado con 31 asesinatos. Los cuerpos de policía están luchando contra estos grupos delictivos, con pocas capacidades de personal, con poco recurso para movilizarse, para ampliar sus recorridos. Limón está en una segunda casilla con 18 homicidios.
Lamentablemente ya se sabe que es un punto estratégico, es un punto donde tanto organizaciones criminales internacionales como las nacionales saben que tienen la mejor oportunidad para lo que es el traslado del producto ilícito desde países productores a países consumidores. Alajuela desplazó a Punta Arenas en el tercer puesto con 17 asesinatos, 2 más que en territorio porteño. Seguimos en una escalada didáctica, es lo que están haciendo los delincuentes, copiando de otros grupos, incluso copiando de lo que ocurre en otros países como México principalmente. Enero se tiñó de sangre, 77 asesinatos. Tiene su raíz debido al reacomodo que las estructuras criminales que buscan consolidar su control sobre territorios claves para el narcotráfico está sufriendo precisamente en Costa Rica en estos meses. Hay un importante reacomodo de las estructuras criminales. Al menos el 50% de los homicidios obedeció a una venganza. Tenemos que exigir más de nuestras autoridades y tenemos que exigir respuestas concretas que se dirigen a las causas certeras de esta problemática. La mayoría de asesinatos tuvieron como víctima a jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. El arma de fuego es la más utilizada. De inmediato vamos al desglose, a la radiografía de estos 100 homicidios iniciando el año. Acá lo tenemos entonces 2025 con 100 homicidios, mientras que en 2024 a esa misma altura del año había 92, es decir que hay una diferencia lamentablemente de 8 más en este año 2025. Vamos con los datos por provincia. San José sigue liderando con 32, 9 más que hace un año, mientras Santo Limón tiene 18 en un segundo puesto que mantiene, pese a que bajó la cifra ya que había 22 en el mismo lapso del año anterior. Una situación inusual es que Alajuela, como lo vemos acá en pantalla, es que ocupa el tercer puesto desplegando a la provincia de Punta Arenas, que durante mucho tiempo mantuvo ese tercer puesto y ahora se encuentra en una cuarta posición con 15 homicidios la provincia del Pacífico. Mientras tanto, Guanacaste aparece con 8, 6 para la provincia de Cartago, mientras que Heredia se mantiene como la provincia quizás de menor violencia en el apartado de homicidios con 4, eso sí, superando los 2 que se habían registrado a esa misma altura del año durante 2024. En cuanto a la conducta por mes, un mes, como lo veíamos en el análisis de los expertos, de enero sumamente violento con 77, 7 más que en el mismo periodo de 2024. En cuanto a febrero, hasta el día de ayer y de acuerdo a los datos del OIJ, 22 en 2025, idéntica cantidad que la registrada en febrero de 2024, al menos hasta el día 10. Mientras tanto, vamos con los perfiles de las víctimas. Los jóvenes, lamentablemente, las principales víctimas de homicidios, porque entre los 18 años y los 29, en edad productiva evidentemente, se acumulan 39. Entre los 30 y los 39, un total de 27. Entre los 40 y 49 años de edad, 15 homicidios. Adolescentes menores de edad entre los 12 y los 17 años, un total de 5 casos. Entre los 50 y los 64 años, 3 casos reportados por el OIJ. Adultos mayores de 65 años, un caso. Desconocidos, 5. Y otros casos que son investigados, un total de 4. Continuamos con esta radiografía. Vamos a hablar en los asesinatos por género. Sin duda alguna, la gran mayoría en el género masculino, es decir, 85 hombres asesinados, 14 mujeres y un caso que la Policía Judicial reporta como desconocido. Dentro de esta gráfica continuamos ahora con el móvil del crimen. Sin duda el ajuste de cuentas o la venganza sigue liderando con 51 casos por determinar, es decir, en investigación 34, por discusión o riña un total de 4, 9 lamentablemente también en el apartado de la violencia doméstica y por la comisión de otro delito un total de 2 casos. Finalmente repasamos el tipo de arma. El arma de fuego, como ustedes pueden verlo, se impone, es la más utilizada para asesinar personas en nuestro país, un total de 76, 6 armas blancas y
también otro tipo de arma en un total de 17 casos. Los expertos entonces no prevén un futuro halagador, por el contrario, consideran que de continuar la tendencia actual, Costa Rica cerraría con más de 1.000 muertes por homicidio este 2025. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo, por este reporte. Y el Poder Judicial abrió una investigación de oficio contra la jueza que compromete el caso Diamante tras usar un machote para declararlo como crimen organizado. La juzgadora se expone desde su suspensión con goce salarial hasta su eventual despido. La decisión de abrir un proceso disciplinario a la jueza penal se da a pocas horas que trascendiera que el caso Diamante fue enmarcado bajo crimen organizado basado en un machote de un caso de aborto y otro de homicidio. Este caso lo analizará la Inspección Judicial, órgano colegiado que resuelve las acciones disciplinarias de todos los funcionarios judiciales. La acción de la jueza compromete el caso contra 6 exalcaldes por supuestas dádivas recibidas a cambio de favorecer a una empresa constructora, de acuerdo reza la acusación. Al sacarse el caso a la vía ordinaria, la prueba madre, que son las escuchas telefónicas, quedan excluidas. Evidentemente, si una declaratoria de crimen organizado, por ejemplo, sirvió de base para intervenciones telefónicas, por ejemplo, o para dictar algunas otras resoluciones de recopilación de prueba, toda esta prueba también a raíz de esta declaratoria sería absolutamente nula. Y podríamos estar entonces ante un proceso en el que toda la prueba recabada por el Ministerio Público a partir de esta declaratoria ya no sirva para absolutamente nada. A nivel disciplinario, la jueza se expone desde una suspensión de su cargo hasta su despido. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para algunos abogados litigantes, la juzgadora incluso podría enfrentar cargos penales, pero eso debe valorarse a nivel de fiscalía. Y nos vamos dando cuenta que efectivamente lo que sucedió es que hicieron un copy-paste de otra resolución, la pegaron literalmente en el caso de este Diamante y por supuesto crearon un defecto absoluto, porque obviamente eso implica que quien resolvió el caso ni siquiera se fijó lo que estaba afirmando. Claro que esto tiene un efecto devastador sobre el caso, afecta todo lo que tiene que ver con intervenciones telefónicas, con aspectos de medidas cautelares, pruebas, etcétera. Entonces, pero bueno, eso es la consecuencia de no hacer las cosas como se deben. Por su parte, la Fiscalía por ahora no se pronuncia sobre el por qué no se percató tampoco del error de la jueza y que apenas están investigando lo ocurrido, pese a que el caso Diamante se ventila desde hace casi 3 años. Bueno, y sobre esta misma polémica, el juez coordinador del primer circuito judicial urge fortalecer a la inspección judicial para bajar el tiempo de las resoluciones y también para que los funcionarios, según dicen, no comprometan su trabajo. El último informe de la Inspección Judicial es del año 2022. En el apartado del tiempo en la resolución de los casos se nota un promedio de 3 meses y medio para cada voto. Este es un tribunal colegiado de este Poder de la República donde desemboca los procesos disciplinarios de las y los funcionarios judiciales. Uno de los jueces coordinadores de San José urge de un fortalecimiento de este órgano para no solo bajar esos casi 4 meses para resolver, sino que su competencia se amplíe y los administradores y administradoras de justicia sean más cuidadosos y cuidadosas con sus tareas. Resulta importante indicar en este momento que hay un proyecto impulsado por el magistrado Porfirio Sánchez de una renovación a este órgano. Esto para hacerlo más ágil, para que la lista de sanciones sea más fácil de aplicar y que el procedimiento sea más expedito. Se requiere que la resolución sea en un tiempo razonable y que efectivamente las personas que se hayan alejado de los principios que rigen la institución sean sancionados. Ya existen iniciativas para robustecer a la inspección judicial. Sus resoluciones pueden ser apeladas por el sancionado ante la Corte Plena. Hay un proyecto de reforma del tribunal en este momento tendiente a mejorar su eficiencia. Lo cierto es que dentro de ese mecanismo debe plantearse la necesidad de que el Tribunal de la Inspección plantee remedios procesales o remedios correctivos para que se disminuya el número de faltas
en que incurren los funcionarios judiciales. Finalmente hay que tener claro que el Poder Judicial es un servicio público y como tal debe brindarse con eficacia y eficiencia. Como lo refleja el último balance de la Inspección Judicial, se tramita un promedio de 3.000 casos cada año. Bueno, y justamente para ampliar los detalles de este caso y interpretar también los alcances de lo que ocurriría eventualmente con el caso Diamante, esta noche en nuestra mesa de análisis invitamos al ex juez y también al abogado penalista Ewald Acuña, que amablemente ha aceptado nuestra invitación para ayudarnos a entender. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, don Ewald. Gracias a ustedes. Don Ewald, lo primero que quisiéramos consultarle es cuáles son las posibilidades reales de que el caso Diamante se venga abajo por este error garrafal. Todas. A ver, para el año 2020, que es cuando se dictan estas dos resoluciones, de misma hora, misma fecha, mismo encabezado y misma firma de juez, la única posibilidad de realizar intervenciones telefónicas era que el proceso se tramitara como delincuencia organizada. Al caer esa declaratoria, hay un efecto dominó, podríamos llamarlo así, donde las intervenciones telefónicas que duraron del 2020 al 2022 también caen, y con ello las pruebas derivadas de las intervenciones telefónicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sustento probatorio, lo que podría probar ante un tribunal la comisión o no de un delito, desaparece. Y el expediente, para ponérselos gráficamente, queda hueco. Es decir, no hay elementos de prueba que demuestren, por lo menos en grado de probabilidad, que los hechos ocurrieron y que justifique realizar un juicio. Ahora, don Ewald, ¿por qué si hablamos de hechos del 2020 hasta el 2025 llegamos a esta situación? Han pasado un montón de años y entonces nadie se había dado cuenta del error, o se habían dado cuenta y nos hicimos de la vista gorda. A ver, la decisión de la jueza se notifica al Ministerio Público porque en ese momento no hay defensa en diciembre del 2020. Ahí el Ministerio Público tiene que haberse percatado de la existencia de estas dos resoluciones. Luego, el día de la detención de los señores alcaldes, que tuvo un perfil mediático muy alto, los defensores inmediatamente manifestaron que había incongruencias e insuficiencias en el dictado de la resolución que declaraba crimen organizado el caso. A partir de ahí, finales del 2022, hasta ahora se resuelve porque ha habido una dilación que yo no puedo explicar. O sea, es absolutamente irracional. La pregunta es ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Porque se ha ido retrasando, demorando llegar a este punto donde un juez, dichosamente, rescata la legalidad y dice, esto no puede seguir así. Y es el lado positivo que hay que verlo. Yo sé que está la angustia, el enojo, de que por qué se anula. Es un legítimo caso de impunidad. Va a ser un caso de impunidad, porque la impunidad no es denunciar y que no se acuse. Impunidad es que existiendo elementos probatorios que acreditan la probabilidad de la comisión de un delito no se pueda llegar a juicio por un error judicial. Don Ewald, ¿y qué corresponde entonces? Porque como usted bien lo decía, si no hay pruebas, ¿qué toca hacer ahora? Cerramos el caso y hay dos caminos que tiene por delante el Ministerio Público. Uno, tratar de encontrar lo que nosotros llamamos una fuente independiente, es decir, toda la prueba que yo recogí a través de las intervenciones telefónicas, ¿podría encontrarla en otro elemento probatorio? Creo que no. Pero una aguja en un pajar. Menos que una aguja en un pajar. La otra es reconocer que en aplicación de la objetividad y del respeto al debido proceso hay una exclusión probatoria que hace imposible acusar y solicitar un sobreseimiento a favor de los alcaldes por insuficiencia probatoria, es decir, porque no hay elementos suficientes para poder llevar el caso a juicio. Ahora, ¿a qué atribuimos este tipo de errores? Yo, y aquí es mi criterio personal, creo que tiene que ver con dos temas fundamentales. La actitud ética
A ver, todos los que trabajamos Falta tomarse en serio este tipo de casos. Es que la actitud ética es, quiero hacer bien lo que me toca hacer. En la porción de trabajo que nos toque, como fiscales, como jueces, como periodistas. O sea, esa actitud ética es fundamental en el ejercicio de la función pública. El segundo, con la indolencia. Aquí yo quedo bien tirando la resolución para complacer, con un gazapo enorme que es copiar o montarse en una resolución de otro caso, de un tema de la muerte de un menor de edad, y copiarlo para justificar la declaratoria de delincuencia organizada, que de por sí es tremendamente cuestionable que sea un caso de delincuencia organizada. ¿Tiene tanto esta responsabilidad la Fiscalía también como la jueza? La tiene el sistema. A ver, la responsabilidad personal indudablemente la tiene la jueza porque firmó 2 resoluciones. A todos nos puede pasar que generemos un borrador, que usemos machotes, pero no los firmamos. Aquí hay 2 resoluciones firmadas, idénticas, misma hora, misma fecha. La Fiscalía fue notificada de esas 2 resoluciones, las 2 constan en el expediente y debió, en mi opinión, en el momento en que se detecta el error, haber pedido la nulidad que piden ahora los defensores, enderezar el procedimiento y seguir adelante. Y no argumentar que esa resolución que está agregada al expediente, que está firmada, es un borrador. Don Ewald, ¿y cuánto viene esto a afectar una vez más la confianza en el sistema judicial, verdad? Que parece que no tenemos ni justicia ni pronta ni cumplida, ¿verdad? Una vez más estamos viendo un caso de ejemplo. ¿Y qué se puede hacer para blindar que no ocurra en un caso que es tan mediático, pero en casos que hay todos los días? El problema de los casos mediáticos es que son los que forman la opinión pública. Esa es una realidad. Creo que el Poder Judicial tiene que hacer una autocrítica y entender que la cosa no anda bien. Esto tiene que ser un parteaguas para revisar si las cosas se están haciendo adecuada y correctamente y de la manera más eficiente. Porque hay que recordar que el Poder Judicial es un poder que lo que tiene es un servicio público. O sea, eso es. Y el momento en que se desconoce que es servicio público, vamos mal. La credibilidad, yo estoy seguro que se va a ver mermada muchísimo, porque es muy difícil entender un error de estos. Y a uno le preocupa también que esto sucede con un caso, decimos, de notoriedad pública, de cobertura mediática, pero también cuánto ocurrirá con muchos otros casos del día a día de costarricenses. Eso está ocurriendo. Yo no puedo decir que este es un caso excepcional. Es excepcional por la trascendencia del caso, por el carácter mediático del caso, pero el sistema está diseñado para corregir los errores. Para eso existen recursos de apelación. Lo que ocurre es que si los recursos son tan tardados como en este, que fueron más de 3 años para atender las quejas de los defensores, existe la pena de banquillo, donde personas están siendo sometidas a procedimientos de manera injusta. Sobre la jueza, ¿quién define y qué sucedería con ella? Bueno, la Inspección Judicial abrió el día de ayer o de hoy una investigación. La Inspección Judicial es el tribunal que juzga las responsabilidades administrativas de los funcionarios judiciales. La abrió para investigar qué fue lo que pasó. Indudablemente, una de las personas señaladas será la jueza, pero pueden haber otras personas. Eso lo determinará la investigación preliminar que está llevando a cabo, a partir de la cual podrá generar una formulación de cargos, una imputación de responsabilidades para permitir el derecho de defensa de las personas que se encuentren eventualmente con responsabilidad disciplinaria, y vendrá la sanción que impondrá el tribunal si los encuentra responsables, que tiene recurso de apelación ante Contraloría. ¿Y qué tipo de sanciones podríamos? Porque veíamos en la información que existía una posibilidad hasta de suspensión con goce de salario. La ley orgánica del Poder Judicial establece, primero hay que ver si la falta es grave o gravísima, y luego la sanción va desde la amonestación
hasta la revocatoria de nombramiento. ¿Cómo se determina la gravedad, por ejemplo, en este caso de la sanción? Le corresponde al Tribunal de la Inspección. Me parece, a priori, que es un caso de responsabilidad por falta gravísima. Don Ewald, ¿y hay otros casos, digamos, ya por ejemplo un antecedente similar que haya ocurrido? ¿Es frecuente? Hay una discusión pendiente en el caso Cochinilla. Ojalá yo me equivoque, pero podría ocurrir algo muy parecido. Y casos de tanto carácter mediático, donde haya habido errores judiciales graves de este calado, no recuerdo ninguno en este momento. ¿Cuánto tiempo más podría transcurrir? Porque vimos también que ha habido un gran plazo de años desde que ocurrió esto y desde que se dieron las detenciones iniciales, que hubo también inmediatamente después de las escuchas telefónicas. ¿Cuánto tiempo más podría tomar esto para que se establezcan esas sanciones y para que se defina qué ocurrirá? Asumo que el Poder Judicial va a ver esto como un tema prioritario y en no más de 6 meses, en lo que corresponde a la sede administrativa, debería haber una resolución. En el proceso penal va a depender mucho de la estrategia que desempeña el Ministerio Público. Bien, muchísimas gracias, don Ewald, por Con todo ayudarnos gusto, a interpretar este tema. Creo que también desde el punto de vista de legislación, probablemente haya también que prever este tipo de situaciones y ver si hay algo que se puede hacer para corregir durante el proceso, no cerrar el caso y mandarlo al basurero. No, a nivel legislativo no lo veo, pese a que como docente uno pasa normalmente revisando qué hay que corregir. No lo veo a nivel legislativo, creo que el examen tiene que ser a lo interno del Poder Judicial y entender que el sistema está fallando, que el sistema puede estar siendo complaciente con alguna de las partes del proceso y darle largas a resoluciones que finalmente tienen que llegar a buen puerto. Don Ewald, y finalmente, con el tema de las escuchas telefónicas también se generan muchísimas dudas. ¿Es este un tema que es difícil de lograr conseguir y constatar las pruebas para un proceso judicial también? No. Antes del 2020, solo para narcotráfico y terrorismo estaba prevista la intervención telefónica. Del 2020 al 2023, con la incorporación de la ley de delincuencia organizada, se incorporó todos los delitos que tienen que ver con corrupción en la función pública. Del 2023 para acá, se mejoró la legislación de intervención de las comunicaciones y ya todos estos delitos están cubiertos. De manera que lo que hay que entender es el efecto dominó vista al año 2020 y no al 2025. Ahora, las escuchas telefónicas las debe autorizar un juez. Las autoriza un juez a petición del fiscal general de la República. Muy bien. Muchas gracias, don Ewald, por habernos acompañado, por ayudarnos a entender este tema y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra con el seguimiento de este caso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, don Ewald. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y un pasajero de autobús de una línea de Santa Ana fue asesinado justo cuando abordaba la unidad. Los hechos ocurrieron a eso de las 4:50 de la madrugada de este martes en Piedades de Santa Ana. Cuando subía a un autobús para ir a su trabajo, ese fue el momento que aprovecharon dos presuntos gatilleros para asesinar a un joven de apellidos Pavón Sánchez la madrugada de este martes en Piedades de Santa Ana. Aparentemente los sicarios le dispararon desde una motocicleta. Tras el ataque, el joven quedó sin vida en las gradas del bus, con una herida en su cabeza y en el tórax. Como a las 4:15 yo escuché 3 balazos. Algo que no es normal acá. Y pues digo yo, bombetas no pueden ser. Pero como a las 4:30 bajó una dama frente a la casa y iba con su celular y yo escuché que ella dijo, mataron a un muchacho, mataron a un muchacho, mataron a un muchacho. Muy asustado de que me levanté hoy a las 5 de la mañana a dejar a mi doña al trabajo y
y vi esos hechos que se ven ahí, que matan a una persona, y dándome cuenta que fue una persona muy cercana, casi familiar, y sí, muy asustado. Él iba a su trabajo y abordó el bus, y que subiendo al bus y se escuchan los disparos y parece que le pegaron unos disparos. Según fuentes policiales, la víctima tenía antecedentes por portación ilegal de armas y aparentemente el ataque fue producto de un ajuste de cuentas. Los vecinos aseguran que ya no se sienten seguros para tomar el bus en la madrugada ni ir a la panadería. Ya casi ni en la casa uno está seguro, ¿verdad? Porque inclusive mi mamá frecuenta a esa hora salir a comprar el pan acá, en esta panadería, y ya uno lo piensa. Sí, es una zona bastante tranquila del cantón. Lo que pasa es que estamos afrontando una temática a nivel nacional. Vemos números, este es el homicidio 101 de lo que va del año, llegando ni siquiera a la mitad del segundo mes del año, y pues evidentemente esto escala, esto toca a todos los cantones del país. Los agentes judiciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de la recolección de indicios balísticos. Asimismo, serán los encargados de esclarecer los hechos. A la fecha, el país ya supera los 100 homicidios. El hombre que sobrevivió al accidente de tránsito en el que se incendiaron 2 carros en la Cruz de Guanacaste tuvo que cortar el cinturón de seguridad para poder escapar de las llamas. Lamentablemente, las otras 2 personas que viajaban en el otro vehículo involucrado murieron calcinadas. El padre de uno de los sobrevivientes de la triple colisión ocurrida en la Cruz de Guanacaste, donde se incendiaron 2 vehículos y murieron 2 personas calcinadas, señaló que el hecho de que su hijo esté vivo es un verdadero milagro. El joven quedó atrapado en uno de los vehículos incendiados y, a como pudo, cortó el cinturón de seguridad para escapar de las llamas. Sí, encontré que el carro ya estaba de mi hijo calcinado totalmente. ¿Y qué le podría decir de esto? Gracias a Dios, pues bendito Dios, porque todavía está con vida mi hijo, que es lo más importante en esto. Lo material se puede recuperar tal vez de alguna otra forma. Tal vez un milagro sucedió ahí porque, diría yo, porque estar prensado con el cinturón de seguridad y con la bolsa de aire del carro que le disparó al impacto, no es muy fácil. Tuvo que sacar una cuchilla ahí, cortar el cinturón y así poder salir de escapar de las llamas de que estaban encendidos los vehículos. Una pareja que viajaba en el otro vehículo llevó la peor parte, pues ellos quedaron atrapados entre las llamas. Una de las causas de este mortal incendio pudo ser el derrame de combustible tras la colisión. Podríamos hablar de que las probabilidades de que se dé un incendio bajo estas condiciones es muy alta. Siempre que se da una colisión aparatosa, o sea, muy fuerte, donde la estructura del vehículo se ve comprometida, recordemos que los combustibles viajan desde el tanque hasta el motor, hay tuberías de por medio y es ahí donde se pueden ver afectadas, se pueden ver incluso cortadas, se da el derrame, se generan los vapores que generan en esos líquidos y es donde alcanzan puntos de ignición y se producen los incendios. Solo el lunes se incendiaron 3 vehículos en 2 distintos eventos, uno en La Uruca que presentó fallas en su motor y el antes mencionado. Según bomberos, en el país se queman en promedio casi 3 vehículos al día. Lo primero que tenemos es que conocer el vehículo que vamos a conducir, cuáles son sus capacidades y no abusar de esas capacidades. Segundo, respetar lo que el manual del conductor nos señala en cuanto a las rutinas de mantenimiento que se le deben de dar de forma periódica a ese vehículo. Siguiendo, yo diría, esas reglas, pues evitaríamos mucho de lo que lamentablemente a diario estamos viviendo. Este año han atendido el incendio de 86 vehículos, entre ellos autobuses y automóviles. Y más de 15.000 emergencias por quemas de charrales se registraron en nuestro país en el año 2024 y actualmente, en lo que llevamos de la temporada seca, solamente la estación de bomberos de Santa Ana ha registrado 70 salidas por esta razón. Este fue uno de los últimos incendios en charrales que tuvo que atender el Cuerpo de Bomberos de Santa Ana.
sucedió este lunes a un lado de la ruta 27 y puso a correr al Benemérito para controlarlo. Días anteriores hemos tenido que salir sobre la ruta 27, que es un paso importante de vehículos al Valle Central y también al Pacífico Central. La afectación por humo puede generar un accidente de tránsito. Es que actualmente nuestro país pasa por la temporada seca ya de lleno. El año pasado fueron atendidas 15.163 quemas de charrales, un número que supera el de 2023, cuando se registraron 7.995. Estas quemas no solamente son prohibidas. El caso del casco urbano, nosotros no contamos, no hay permisos para realizarlas, sino que exponen, en el caso del oeste del Valle Central, a la flora y fauna de áreas protegidas, como la de los cerros de Escazú. Muchas veces usted ve esas bellas montañas de Escazú incendiadas por eso. Es una zona, como lo hablamos anteriormente, topográficamente complicada, tiene una parte montañosa, y en las partes altas de las eólicas, lo que es el distrito de Salitral, sopla mucho viento. Entonces, al tener esas quemas, se pueden salir de control muy fácilmente. ¿Y qué nos incurre esto? Que entren en áreas protegidas y se pueda generar un incendio forestal. Según el Cuerpo de Bomberos, al atacar este tipo de fuegos, hay que hacerlo muchas veces a pie, ya que las máquinas no pueden entrar hasta los sectores donde va afectando el fuego. Durante lo que llevamos de la temporada seca, en 70 ocasiones ha tenido que salir el Cuerpo de Bomberos de Santana a atender quemas de charrales. Más aspirantes a médicos superaron la prueba de incorporación al colegio de esta profesión. El gremio atribuye estos resultados a la evolución del examen y al uso de tecnología avanzada para su aplicación. La primera convocatoria del examen de conocimientos médicos de Costa Rica en 2025 alcanzó 60.16% de aprobación, el porcentaje más alto desde su implementación en 2023. Que 447 postulantes al examen de incorporación ganaron este examen, cerca del 60% de los que vinieron a hacer el examen lo aprobaron. Y eso es muy importante porque de alguna manera estamos garantizándole al pueblo costarricense la calidad de médicos que está dándose el visto bueno para poder actuar y trabajar en todo el territorio nacional. 6 de las 8 escuelas de medicina del país lograron tasas de aprobación superiores al 50%, reflejando una mejora en la preparación de los estudiantes. En esta convocatoria se emplearon 500 dispositivos electrónicos con conexión simultánea y la participación de 140 colaboradores para garantizar un proceso eficiente. Sin duda, una de las cosas que se está ganando es la tranquilidad de poder definir la calidad de médicos y de profesionales que están generándose por parte de las diferentes universidades y que en este momento ahora el paciente solo tiene que preocuparse por recuperarse de su enfermedad lo más pronto posible. Sin duda, esto es un impacto muy positivo porque es el examen quizás más importante para el resto de la vida de estos muchachos, porque van a impactar positivamente a las siguientes 2 o 3 generaciones inclusive. Entre las subáreas con mejores resultados destacaron geriatría con el 89.77%, ortopedia y traumatología, psiquiatría general, gastroenterología, reumatología y endocrinología, todos con tasas superiores al 76%. En contraste, principios generales de medicina familiar y salud comunitaria obtuvo el menor porcentaje de aprobación con el 40.11%. Los postulantes que aprobaron podrán incorporarse al Colegio de Médicos y ejercer en el país una vez completada su graduación. Buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Gracias, Julio, y gracias a usted por informarse con nosotros a partir de las 5 de la mañana por Extra TV y Extra Radio. Le esperamos